Bueno, buen día para todos. Mi nombre es Silvina Vaquero y hoy voy a hablar del arsénico y sus especies. Para organizar mi presentación, primero voy a hacer una introducción sobre el arsénico, después voy a hablar de la medición de arsénico total y finalmente voy a hablar de la técnica de especiación. A modo de introducción, sabemos que el arsénico es un elemento tóxico que se encuentra presente en las aguas de consumo. Llega a las aguas porque se encuentra en la naturaleza, en los suelos, y es arrastrado por el agua de lluvia, y también puede arribar al agua de consumo a través de la contaminación que realiza el hombre, ya que el arsénico es utilizado en diferentes industrias, como por ejemplo para los agrotóxicos, para los agroquímicos, perdón, en la industria del vidrio, en la industria electrónica, entre otras. Se encuentra en la tabla periódica, ocupa el lugar 33 y su símbolo químico es AS. La Organización Mundial de la Salud estableció un límite máximo de 50 partes por billón y un límite recomendado de 10 partes por billón. Esto es así porque su consumo crónico puede producir una enfermedad que se conoce como hidroarsenicismo crónico regional endémico, que se caracteriza por presentar hiperkeratosis palmoplantar, diabetes, algunos tipos de cáncer, entre otras manifestaciones. Y además, el arsénico tiene la particularidad de presentar diferentes estados de oxidación, y de esto vamos a hablar hacia el final de la charla cuando hablemos de especiación. La medición de arsénico total se realiza utilizando una técnica espectrofotométrica, que mide la concentración de arsina, que es un gas desprendido en presencia de arsénico con los reactivos utilizados. Estos reactivos generan un medio ácido que facilitan la liberación de arsina si es que el agua tenía arsénico. Esta técnica, como precauciones, requiere trabajar en una campana con extractor y en un ambiente bien ventilado. Utilizar guantes de nitrilo para manipular la piridina, no se pueden usar los guantes de látex comunes, ya que la piridina es un líquido inflamable que produce vapores y que presenta toxicidad aguda por contacto oral, inhalatorio y cutáneo. Para la medición de arsénico total, los materiales que utilizamos son algunos reactivos, que ahora vamos a ver cuáles son, matraces Erlenmeyer, micropipetas, perfus con conector, tubo de Kahn y probeta. Por supuesto, vamos a utilizar las muestras de agua que son provistas al laboratorio y finalmente un espectrofotómetro para medir la transmitancia de las muestras. El método para realizar la determinación de arsénico total requiere colocar 50 mililitros del agua a testear en un matraz previamente rotulado, con 5 mililitros de ácido clorhídrico, 2 mililitros de iodo de potasio 0,1 normal y 0,5 mililitros de cloruro estañoso 0,3 normal. Finalmente, se agregan también en el matraz 2 gramos de zinc granulado. Paralelamente, en cada tubo de Kahn se coloca una solución de 1 mililitro de una solución de dietilitiocarbamato de plata con piridina, que es una solución de color amarillento, y va a cambiar de color en presencia de arsina, tornándose rojo. Finalmente, los matraces y los tubos de Kahn se unen con un perfus conector y se deja durante 8 horas. Entonces, lo que va a suceder es que la muestra que está contenida en el matraz, si tiene arsénico, va a burbujear, va a desprender esa arsina, ese gas del cual hablábamos, que va a atravesar todo el perfus, y finalmente se va a encontrar con la solución de dietilitiocarbamato de plata con piridina, que es la que va a cambiar de color y que es la que vamos a medir en el espectrofotómetro. Entonces, esta técnica mide arsina, que es un gas desprendido por la interacción del arsénico con reactivos colocados, y luego de 8 horas se colocan los tubos de Kahn en el espectrofotómetro, que se mide a 540 nanómetros de longitud de onda, que dará la transmitancia de la solución. En esta imagen vemos la curva de calibración y vemos como el 0, es decir, el tubo que no tiene nada de arsénico, es de color amarillento, mientras que el testigo de 200 ppb tiene un color bien rojizo. Acá hay algunos resultados de las mediciones de arsénico que realizamos. En el box plot de la izquierda vemos cómo más del 75% de las muestras se encuentran por debajo del límite obligatorio de 50 partes por billón, y poco más del 25% se encuentran por debajo del límite recomendado de 10 partes por billón. Esto es un análisis de todas las muestras de agua sin distinguir el tipo de muestra. Sin embargo, en la imagen de la derecha, cuando sí los tenemos separados por tipo de agua,
vemos como el agua de pozo y la de red es la que presenta mayor variabilidad, siendo que la gran mayoría, más del 75%, se encuentran por debajo del límite de 50, me olvidé de poner las líneas, pero vemos algunas aguas de pozo que tienen hasta 220 partes por billón, mientras que las aguas de ósmosis inversa, envasada y de filtro, todas se encuentran por debajo del límite de 10 partes por billón. Ahora bien, nosotros estamos desarrollando una técnica para medir especies del arsénico, y esto es porque presenta distintos estados de oxidación con diferente toxicidad para el ser humano. El arsénico 3 es aproximadamente 10 veces más tóxico que el arsénico 5. Entonces, esta determinación sería útil para aquellas aguas con altas concentraciones de arsénico. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos un agua que analizamos y tiene una baja concentración de arsénico, no sería demasiado relevante conocer cuál de esas especies está involucrada. Sin embargo, si la concentración de arsénico es elevada, no va a ser lo mismo que ese agua tenga una concentración elevada de arsénico 3 que de arsénico 5. Existen diferentes técnicas para realizar especiación, sin embargo, nosotros estamos desarrollando una técnica espectrofotométrica, que no hay ninguna descrita en la bibliografía, y esa técnica se basa en una reacción en la cual el arsénico 3 con el cerio 4 se transforma en arsénico 5 y cerio 3. El cerio 4 es una sustancia amarillenta, mientras que el cerio 3 es incoloro. Y ese cambio de color se va a producir en presencia de arsénico. A esta reacción se le agrega ioduro como catalizador, y es una determinación cinética, vale decir que se va modificando con el transcurrir del tiempo. Finalmente se va a medir en un espectrofotómetro a 400 nanómetros de longitud de onda. Para realizar esta técnica de especiación que estamos desarrollando y la estamos poniendo a punto, evaporamos 60 mililitros de agua a 105 grados en la estufa. Esta evaporación la realiza la gente que mide sólidos totales, y después dejan el cristalizador y lo utilizamos nosotros para medir especies del arsénico. En ese cristalizador agregamos ácido clorhídrico, que busca recuperar el sedimento que queda en el fondo del cristalizador, y ese ácido clorhídrico se vuelca con el sedimento, se vuelca en un tubo de Eppendorf. Esos tubos de Eppendorf los vamos a pasar por la centrífuga, luego vamos a recuperar el sobrenadante y lo vamos a pasar a un tubo de CAM. En ese tubo de CAM se le agrega arsénico, una mezcla ácida que tiene ácido sulfúrico y ácido clorhídrico, cerio 4, y como catalizador ioduro, según la siguiente tabla. Nosotros en esta técnica tenemos un blanco y 4 testigos, y acá en la tabla muestro qué cantidades se le agrega a cada uno de los reactivos. Tenemos también un QC y, bueno, en el último renglón, cómo se preparan las muestras. Esos tubos de CAM, luego del agregado de todos los reactivos, se van a calentar durante 40 minutos en la platina a 30 grados centígrados. Esto busca estandarizar la temperatura y además acelerar la reacción. Y se mide luego de los 40 minutos en el espectrofotómetro a 400 nanómetros. Hasta el momento, si bien realizamos muchas pruebas, solo realizamos 2 mediciones que involucran muestras de agua. En la tabla de la izquierda vemos los resultados que arrojó la curva de calibración y las 2 muestras de agua. Yo esta información la saqué el viernes y quise copiar cuánto tenía de arsénico cada una de estas muestras, y como Atlantis no funcionaba, no lo pude recuperar, pero daban valores coherentes. Uno tenía 10 de arsénico y me daba algo así como 13 de especies de arsénico, y el otro tenía 10 de arsénico y daba nada. O sea que una muestra tenía mucho arsénico 3 y la otra aparentemente tenía todo arsénico 5. En la tabla de la derecha vemos la curva de calibración y los resultados que arrojaron las muestras que analizamos, que no las pasé a Atlantis, por eso lo presento en forma de tabla. Eso es lo que quería contarles. Recordarles que tomar agua nos dará vida, pero tomar conciencia nos dará agua. Y por supuesto quedo a la espera de preguntas, dudas o comentarios.